Para mí constituye un alto privilegio estar predicando la palabra de Dios, porque entiendo que en la palabra de Dios hay vida y vida en abundancia. Buena vida en esta tierra y en el futuro la vida eterna. En esta ocasión quiero compartir contigo el mensaje titulado ¿Por qué no hablar mentira? Leemos la palabra del Señor en Proverbios 12:22, que dice: los labios mentirosos son abominación a Yahweh o Yahvé, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Aleluya. Este mensaje trata el tema que el creyente no puede hablar mentira o no debe hablar mentira. El objetivo de este mensaje es enseñar a la persona a que no hable mentira y hable sobre la base de la verdad. Si la mentira te está creando problemas o situaciones difíciles, este es el momento de prestarle atención a este mensaje sobre el por qué no hablar mentira. Después que escuche este mensaje, dejará de hablar mentira y hablará sobre la base de la verdad. No te digo que no te llegue la tentación de hablar mentira. Sin embargo, si llega, ya sabrá cómo reprender y rechazar la mentira. Para hablar de este tema es necesario conocer el origen de la mentira. Cuando analizamos la historia acerca de la mentira, nos damos cuenta que la mentira se originó en un querubín, el cual se rebeló en contra de Dios. Él pensó que podía ser como Dios, se autoengañó, o se habló una automentira, o se mintió a sí mismo, ya que nadie puede ser como Dios. Dios es un ser supremo que nadie lo puede igualar. Y cuando se halló la maldad en este querubín, en la maldad se originó la mentira. Fue un querubín perfecto, porque Dios todo lo que crea es bueno, agradable y perfecto. Entonces, la identidad creada en este querubín era para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Sin embargo, en él se originó la maldad. Por eso no podemos decir que Dios creó a Satanás, sino que Satanás se creó él mismo cuando permitió que la maldad se originara en él y con la maldad la mentira. Lógicamente que entendemos que Satanás usó la mentira para engañar a los ángeles. Y de ahí tenemos criaturas que le siguieron a él sobre la base de la mentira y van a una condenación eterna. El diablo y sus seguidores, aquellos que hablan mentira, también van a tener su parte en el infierno y en el lago de fuego. ¿Cuándo fue la primera vez que se habló mentira en esta tierra? Nosotros conocemos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Imagen supone condición física. Jesús es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Y la semejanza supone condición espiritual, mental e intelectual. Entonces Dios creó seres inteligentes con sabiduría
que tenían un libre albedrío, el cual le permitía rechazar el pecado, la mentira, la maldad, el conocimiento del mal. Por eso, Dios le entregó al hombre un mandamiento. Y Jehová Dios dijo al hombre, o le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento también fue pasado a la mujer, porque vemos que Eva hace referencia de dicho mandamiento cuando está conversando con la serpiente o con Satanás. En Génesis 3, del 1 al 5, se nos muestran 3 mentiras que Satanás le dice a la mujer para que transgreda el mandamiento de Dios. La serpiente era el animal más astuto que Dios había creado en el huerto del Edén. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todos los árboles que están en el huerto del Edén. Aleluya. Todavía la mujer, en su conciencia, en su mente, en su identidad, en su ser, tenía la verdad. La mentira no estaba en el conocimiento de Eva. Por eso habló en ese momento con la verdad. Le dijo, no, Dios no ha dicho eso. En ese momento le dijo a Satanás, mentiroso. Lo que Dios dijo es que podemos comer de todos los árboles del huerto del Edén, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, porque el día que de él comiéramos, ciertamente moriríamos. Entonces pasa la segunda mentira, diciéndole, no van a morir. Pero en el mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer, le dijo que sí morirían, diciéndole que Dios estaba hablando mentira. Todo lo contrario, el que estaba hablando mentira era Satanás, porque si comían, si le tocarían al árbol, en ese momento iban a morir. Y Dios es la verdad. Entonces, después de esto, añade otra mentira. Y le dice que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero decirle que ya Dios le había dado sabiduría tanto al hombre como a la mujer. No tenían que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal para tener sabiduría. Pero en ese momento, Eva comenzó a meditar en estas mentiras y contempló el árbol que el Señor le dijo no debían comer. Y haciendo esto, Eva consideró 3 mentiras o 3 autoengaños o 3 automentiras. Una, consideró que el árbol era bueno para comer. Pregunto, ¿cuándo Eva había comido de ese árbol? Nunca. Entonces, esto es una mentira. 2, consideró que el árbol era agradable a los ojos. Antes ella no había considerado esto. En este momento ya el árbol le estaba siendo agradable, aunque el Señor le dijo, van a morir. Si yo le digo a usted que hacer algo le va a causar la muerte, usted nunca me va a decir que eso es agradable. Usted lo va a rechazar. Y 3, que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. La codicia es el pecado de los pecados. En ese momento ya se estaba consumando en la mente
de Eva el pecado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que Dios le dijo en ese momento no lo podían hacer. No decimos que el árbol era una manzana o una pera. Simplemente el árbol era la manera de probar el libre albedrío del hombre para que él decidiera lo que él quisiera decidir. Dios no obligó al hombre a hacer una cosa o a hacer la otra. Satanás tampoco obligó al hombre, y en esto incluyo a la mujer, a hacer una cosa o a hacer la otra. Usted tiene voluntad para hacer lo que usted quiera hacer. Por eso dice Jesús, no dice vuestra ley, vosotros sois dioses. Es decir, usted tiene conocimiento para actuar por reflexión y elección. Usted tiene una voluntad que usted hace lo que usted quiera. Usted se pierde, usted se salva. Usted habla verdad o usted habla mentira. Ya comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, en Génesis 3:6 nos habla claramente que no solamente ella comió, sino que le dio a su marido, el cual comió así como ella. Ya este grupo de mentiras introduce la mentira en el ser humano, introduciendo el conocimiento del mal, lógicamente que se introduce la mentira. Y de ahí en adelante entra el miedo y la separación con Dios. Usted se separa de Dios cuando comienza a hablar mentira. La mentira no es aprobada por Dios, ni por aquellos que seguimos a Dios y que tenemos el Espíritu de verdad. Ahora, ¿qué es la mentira? En griego encontramos que la mentira significa falsedad o engaño, o la palabra pseudos. Por eso, cuando usted le dice que es un pseudocientífico, es como un falso científico o un científico fundamentado en la mentira. Cuando usted le dice que es un pseudo cristiano, es que es un falso cristiano o alguien fundamentado en la mentira. Entonces, cuando vamos al hebreo, también nos damos cuenta que la palabra mentira o seker es falsedad o fraude. O sea, que la mentira viene a ser algo que no es real o que no es verdadero. Definimos la verdad como lo real y la mentira como lo que no es real. Todo lo que es mentira es un engaño y va a terminar en algo que no se puede realizar. Por eso nosotros tenemos que hablar sobre la base de la verdad. Y como decimos, la verdad es la realidad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Dios. Por eso la verdad se origina con Dios. Y Dios siempre será la verdad. Deuteronomio 32:4 nos dice, Dios de verdad. Esto quiere decir que en Dios no hay mentira. Salmo 31:5 repite, Dios de verdad. En Dios no hay mentira. Dios siempre es la verdad. Y Jeremías 10:10 nos dice, Dios verdadero. Por eso los que tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestro ser, siempre hablamos con la verdad. Ahora bien, aquellos que no tienen a Dios, ¿con qué hablan? Generalmente esas personas hablan con la mentira. Los fariseos y los escribas, justificándose ante el Señor, le dijeron a Jesús que ellos no eran esclavos, que ellos eran libres, que eran hijos de Abraham. Y Jesús, conociendo el corazón, el ser
la mente de cada uno de esos religiosos del momento, gente que se consideraban lo último en religión, aquellos que tenían puestos muy importantes desde el punto de vista religioso. Jesús en realidad lo conocía. Y le dice, aleluya, a judíos, a religiosos importantes, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es homicida desde el principio, o que causa la muerte desde que se originó, porque en él no hay verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquellos que son mentirosos hablan mentira y son hijos de Satanás. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Desde pequeños se nos enseña a nosotros a hablar mentira. Hablamos mentiras por diferentes razones. Hablamos mentira porque queremos conseguir algo. Hablamos mentira por temor. Hablamos mentira por vanidad. Hablamos mentira por vanagloria. Hablamos mentira porque no tenemos temor a Dios. Pero cada vez que usted está hablando una mentira, usted se está constituyendo en hijo del diablo. ¡Wow! Esto es impresionante. Y quiero que quede bien grabado en la mente de cada quien que me está escuchando. Porque hablar la mentira es usted imitar el patrón de conducta de Satanás. Y Jesús dice claramente que usted es un hijo del diablo. Esto no es fácil lo que estoy diciendo, porque nadie quiere ser hijo del diablo. Pero si usted hace lo que hace el diablo, entonces usted está constituyéndose en un mentiroso, y los mentirosos son hijos de Satanás. Ahora bien, Apocalipsis 21:8 nos habla claramente que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Que los mentirosos serán lanzados con la muerte, con el falso profeta, con Satanás, con el anticristo, con la bestia, al lago de fuego para ser atormentado por la eternidad. Y aquí entra algo más grande. Un tormento eterno que nuestra mente finita no lo puede comprender. Entonces es necesario nosotros tener la mente de Dios, entrar en el conocimiento de Dios, entrar en el conocimiento de la palabra de Dios para poder comprender el tormento eterno que tendrá una persona que sea mentirosa. El hijo le dice al padre: te están buscando. Y el padre le dice: dile que yo no estoy. Y el niño inocentemente va y le dice a la persona: mi papá dice que él no está, enseñándole a hablar mentira. A veces nos comprometemos con la mentira. Usted hace un pacto con la mentira por cosas que usted quiere lograr o temor que usted tiene. Usted realmente llega a ser libre de la mentira cuando se fundamenta en la verdad. La mentira ha formado parte de la historia de la humanidad desde que se originó Satanás. Creo que todos los seres humanos hemos hablado mentira en una determinada ocasión. Pero esas mentiras tienen que ser procesadas, tienen que ser cambiadas a través de la renovación del pensamiento, poniendo el conocimiento de la verdad que es Dios. Cuando Dios está en su vida, cuando Dios está en su corazón, usted va a hablar la verdad.
A veces yo hablo de temas delicados con mi esposa, reconociendo situaciones en mi vida. Y cuando ella no quiere seguir escuchando porque la situación es muy delicada, ella me dice, ya Leo, deja eso hasta ahí. Pero yo me siento libre porque le hablé la verdad. Cuando usted habla la verdad, usted se siente libre. Si un amigo quiere algo de usted y lo hace sobre la base de la mentira, eso se va a descubrir. La mentira siempre se descubre. Los hijos le hablan mentiras a veces a los padres porque ellos mismos les enseñaron a hablar mentira. Y cuando usted habla mentira como hijo, el padre se da cuenta que usted está hablando mentira. A veces hace silencio para no seguir creando más conflictos. Pero déjeme decirle que descubrir la mentira y confrontar la mentira es confrontar a Satanás y usted evitar de que su hijo sea un hijo del diablo y que vaya a una condenación eterna. Por eso, nosotros tenemos que siempre aprender a hablar la verdad. En la Biblia encontramos a muchas personas que hablaron mentiras. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. Vendieron su casa, le dieron un dinero, el dinero era de ellos. Pero quisieron engañar a Pedro, quisieron engañar al Espíritu Santo, quisieron engañar a Dios. Y la consecuencia que se narra en Hechos 5, del 1 al 11, fue que los dos terminaron muertos. ¿Por qué? Porque hablaron mentira. La mentira desagrada a Dios. La mentira Dios la rechaza. La mentira no forma parte de la esencia y del ser de Dios. La identidad de Dios o el ser de Dios o la ontología de la identidad de Dios es la verdad. Cuando usted estudia la identidad de Dios o el ser de Dios, va a darse cuenta que su atributo absoluto es la verdad. Por eso la verdad no varía. La verdad no puede cambiar. La verdad es absoluta, no es relativa, como dirían algunas personas. Si la Biblia dice que la tierra es redonda, la tierra siempre es redonda, siempre ha sido redonda y siempre será redonda. Satanás en un determinado momento dijo que la tierra era plana, pero se descubrió que la tierra es redonda. Y la palabra del Señor dice, y Él está sentado en el círculo de la tierra, en la redondez de la tierra, demostrando de que la tierra es redonda. La mentira siempre se va a descubrir. Por eso nosotros tenemos que hablar con la verdad para ser verdaderamente libre. Cuando usted habla con la mentira, se pierde la confianza. Un esposo que le habla mentira a su esposa y ella descubra la mentira, ya no va a tener confianza en su esposo. Una hija, un hijo que le hable mentira a sus padres, ellos no van a tener confianza en ese hijo o en esa hija. La mentira destruye la buena relación. Miren, cuando un amigo que yo lo he aceptado en mi corazón como amigo, yo descubro que me habla mentira y me habló mentira una vez y me habló mentira 2 veces y me habló mentira 3 veces, mi corazón se pone triste. Y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué mi corazón se pone triste cuando me hablan mentira? Mi esposa me dice lo mismo, que cuando le hablan mentira a ella, su corazón también se pone triste. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está la santidad de Dios y en la santidad de Dios
que es guiada por el Espíritu Santo en nuestro ser, que es formada por el Espíritu Santo en nuestro ser por medio de la palabra, se pone triste en nuestro ser por la mentira. Por eso, para usted conservar a los amigos y tener una buena relación y tener confianza, hay que hablar sobre la base de la verdad. La palabra de Dios nos habla muy claramente acerca de la verdad y del por qué nosotros tenemos que hablar con la verdad y rechazar la mentira. Y Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí entonces nos menciona que permanecer en la palabra es ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Pero cuando usted no permanece en la palabra de Dios, entonces usted es alguien mentiroso. Lo opuesto a la verdad es la mentira. Por eso nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios en Malaquías 3 nos dice a nosotros de que debemos diezmar, de que no debemos robarnos los diezmos y de que usted será maldito con maldición, eso es verdad. No podemos decir otra cosa. Si Jesús aprobó el diezmo en Mateo 23, cuando le dijo a los fariseos y a los escribas que no solamente tenían que diezmar las hierbas que ellos diezmaban, como la menta, como el comino, hierbas que servían para sazonar la comida y darle un buen aroma. Está bien, eso está correcto, ustedes tienen que diezmar, pero también tengan en cuenta la misericordia, la justicia y la fe. Porque una persona que diezme, que no tenga misericordia, justicia y fe, no lo está haciendo correctamente ante Dios. Entonces, la verdad es lo que realmente hace libre a un ser humano, y lo que Dios te promete sobre la base de la verdad se va a cumplir en tu vida. Si nosotros miramos los tres que dan testimonio, nos damos cuenta que es sobre la base de la verdad. Dios es verdad. Dios es la verdad. Deuteronomio 32:4. Salmo 31:5. Jeremías 10:10. Entonces Dios es verdadero. En Dios no hay mentira. Y si usted es hijo de Dios, usted también debe ser verdadero y en usted no debe hablar mentira. Y si la mentira llega en un determinado momento, usted tiene que rechazarla. Jesús, hijo de Dios, que comparte esencia con Dios, identidad con Dios, que es Dios. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6 entonces nos está declarando que Jesús es la verdad y que para algún día usted formar parte del reino de Dios tiene que ser sobre la base de la verdad. Que para usted tener vida en el reino de Dios tiene que ser sobre la base de la verdad. Que el camino de Dios es sobre la base de la verdad. El Espíritu Santo, aleluya, que nos guía a toda verdad. El consolador que nos prometió el Señor. Ese consolador siempre nos va a guiar sobre la base de la verdad, porque Él es también la verdad. Él toma de la verdad, porque en el Espíritu Santo no puede hablar mentira. Cuando usted está hablando mentira, el Espíritu Santo se contrista. Por eso, cuando yo escucho a alguien, repito de nuevo,
hablando mentira, yo me pongo triste. Porque el Espíritu Santo está en mí. A nadie le gusta que le hablen mentira. De la única manera que usted realmente puede llegar a ser libre, como dice Juan 8:32, es si usted habla sobre la base de la verdad. Primero debe conocer la verdad para luego hablar sobre la base de la verdad y ser libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso el Señor se contenta con la verdad, pero no solamente con lo que hablan la verdad, sino con lo que hacen la verdad. Una cosa es usted hablar la verdad y otra cosa es usted hacer la verdad. Cuando usted hace la verdad, usted aplica la verdad a su vida. Si usted dice que la verdad del diezmo es real, repitiendo que es verdad, entonces usted debe diezmar. Si usted dice que no se deje de congregar como muchos tienen por costumbre, entonces si usted entiende que eso es verdad, usted se va a congregar. Así cada cosa que usted considere que es verdad, eso tiene que aplicarse a su vida. Y así puede llegar a ser un ser verdaderamente libre y formar parte por la eternidad con Dios por siglos de siglos. Ahora, termino diciendo que los mentirosos van a tener su lugar en el infierno y luego del infierno van a tener su lugar en el lago de fuego, donde estará el anticristo, la bestia, el falso profeta. Y ahí serán atormentados por la eternidad. Si usted no quiere formar parte del lago de fuego, del infierno, del tormento eterno, lo único que tiene que hacer es la verdad, es vivir sobre la base de la verdad, es conocer la palabra de Dios que es verdad. Y de esta manera usted evitará ir a un lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No podrán estar en el reino de Dios. Solamente aquellos que hemos recibido a Cristo y hablamos y hacemos la verdad, vamos a heredar el reino de Dios y vamos a contentar el corazón de nuestro Dios. Así que, para que todos estemos contentos, tomemos la decisión de rechazar la mentira, de rechazar la falsedad, de rechazar el engaño y hablar sobre la base de la verdad. Padre amado, te doy gracias por este momento. Te alabo, mi Señor. Yo quiero, mi Dios, que este mensaje llegue a la mente de cada oyente que me está escuchando. Y que el Espíritu Santo convenza a la persona de no hablar mentira. Especialmente que el Espíritu Santo convenza a la persona de que debe recibir a Jesús como Salvador. Satanás quiere engañarte diciéndote no lo haga ahora, déjalo para después. Eso es una mentira. Yo te pido, Espíritu Santo, que en la conciencia de cada persona que me esté escuchando pueda convencerse de que no debe aceptar cosas como esta porque son engaños, son mentiras, son falsedades que lo van a conducir a la condenación eterna. Más te pido, Espíritu Santo, que ellos reciban a Cristo como Salvador, visiten una iglesia, lean la palabra de Dios y de esta manera van a conocer la verdad que lo hará verdaderamente libres. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hasta una próxima ocasión. Santo, mi alma adora a Dios.